Creo que para la mayoría es conocida la vida de alguien que es mundialmente famoso por ser uno de los hombres más sabios que ha pasado por esta tierra, y es Salomón. Cuando nosotros vamos a los libros de Reyes y de Crónicas, vemos cuán sabio era este hombre, cuánto Dios lo prosperó a través de la sabiduría, precisamente porque Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y por qué Dios está dispuesto a responder esa petición? Bueno, más que por Salomón, era por el amor que Dios le tuvo a David. Es decir, un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David, llegó a recibir muchos bienes y muchas bendiciones, y entre esas era bendecir a su hijo Salomón. Y Salomón se ve provisto de una sabiduría maravillosa, y juntamente con esa sabiduría tuvo bastante riqueza. Quizá en el tiempo de Salomón fue cuando el territorio palestino estaba lleno del dominio israelí, estaba dominado por Israel. Es el territorio más amplio que ha tenido la nación de Israel en ese territorio en el momento de Salomón, y la gente venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Estaban tan fascinados con la sabiduría de este hombre que gentes de lejos querían saber si realmente era tan sabio. Pero la Biblia no solo nos muestra la prosperidad y la grandeza de Salomón, sino también su declive, su apostasía. ¿Cómo hace apostasía? Bueno, un hombre tan lleno de sabiduría y de sabiduría divina, un hombre con toda la riqueza que alguien puede tener, también llegó a tener muchas mujeres. Y la ley de Moisés regulaba eso, de que el rey que estuviera sobre Israel no podía tener muchas mujeres, y con toda razón Dios sabía por qué. Salomón se dejó cautivar por los dioses de esas mujeres, desviaron su corazón, y ahora vemos a un Salomón en declive. Pero en algún momento parece, quizá ya después de haberlo experimentado todo, y lo podemos, por ejemplo, leer en el libro de Eclesiastés, parece que en algún momento de su vida Salomón se vuelve a la sabiduría de Dios. Es decir, en un principio él tenía la sabiduría de Dios, era consciente de la sabiduría de Dios, pero después la dejó a un lado y vino su declive, vino su miseria. Pero en algún momento se vuelve a la sabiduría de Dios y desea transmitir esa sabiduría a las generaciones por venir. De alguna manera reconoce que la sabiduría de Dios es lo mejor que se puede tener. Lo mejor que se puede tener. Y sobre todo porque nuestras relaciones con otros dependen de nuestra relación con Dios. Entonces quiero, a la luz de este texto, persuadirlos a que el pacto conyugal permanece por la sabiduría de Dios. El pacto conyugal permanece por la sabiduría de Dios. Así que leamos el texto. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, recibe mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos.
Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. El Señor bendiga su palabra. El pacto conyugal permanece por la sabiduría de Dios. Así que vamos a ver 3 elementos que desarrolla el texto y que fundamenta este mensaje: el compromiso con la sabiduría, el resultado de la sabiduría y la práctica de la sabiduría. En primer lugar, el autor busca que su audiencia tenga el compromiso con la sabiduría. En los primeros 4 versículos se presentan unos condicionales, ¿sí? Hijo mío, si recibes mis palabras, ¿cierto? Si clamas a la inteligencia, hay varios condicionales. El autor llama a considerar seriamente la sabiduría. No es algo que se prefiera, sino algo que se desea ansiosamente. Se trata de recibir, de inclinar, y por eso los condicionales: si recibes, si te inclinas, si clamas, si buscas afanosamente esta sabiduría. Precisamente el autor llega al punto de buscar la sabiduría como quien busca un tesoro muy valioso. Muy valioso. Y así lo dice el versículo 4. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Si supieras que hay un tesoro en un lugar que sabes que existe y que es posible encontrarlo, porque te solucionaría todos los problemas económicos, ¿lo buscarías? Yo creo que sí. ¿Cierto? Yo creo que sí. A mi esposa y a mí nos encanta esta novela. De pronto ustedes la han leído, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Y voy a adelantarles algo, pero vale la pena que lean el libro. Hay una película, pero es un poquito distinta. No la recomendamos el libro. El punto es que el protagonista, que se llama Edmond Dantes, es un hombre conocido entre un círculo noble, es estimado, pero tiene enemigos, ¿sí? Enemigos, y luego de varias cosas, el hombre termina desterrado, como lo acusan de haber cometido un delito. El hombre termina mal, ¿cierto? Todos los que supuestamente le rendían pleitesía terminaron siendo sus verdugos y el hombre terminó en la cárcel. Y en la cárcel conoce a un monje, ¿sí? Y ese monje le hace una propuesta a este hombre y le dice: mira, si tú me liberas de la cárcel, yo te digo dónde está un tesoro que yo sé dónde está y vamos y lo encontramos, ¿sí? Y a Edmund le llamó la atención, ¿cierto? Dijo: listo, vamos a liberar. La cuestión es que el monje se murió, pero el monje le dijo dónde estaba el tesoro. Y Edmund
después de unas circunstancias, logró librarse de la cárcel, fue a buscar el tesoro y adivinen qué pasó. Encontró el tesoro. Y con ese tesoro comenzó su venganza. Entonces, no se lo pierdan. Pero este hombre logró cambiar el destino de su vida porque halló un tesoro extraordinario. Pasó de ser un hombre reconocido a un hombre que terminó en la miseria y en la cárcel. Pero después de ese tesoro pasaron muchas cosas interesantes. Halló un tesoro extraordinario, pero lo encontró ese tesoro porque se comprometió a buscarlo. Y ese es el punto del autor, ese es el punto de Proverbios. Debe haber un compromiso serio en la búsqueda de sabiduría. Los resultados y la práctica están condicionados al ánimo que se tenga para obtener sabiduría que viene de lo alto. Una de las peticiones más consideradas por nosotros los cristianos es que Dios nos provea sabiduría. Lo interesante es que Dios nos ha dado toda la sabiduría necesaria en este libro, en la Biblia. Conocemos muy bien 2 de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La pregunta es si tenemos el compromiso de buscar esta sabiduría, como quien busca un tesoro escondido. ¿En dónde estamos buscando sabiduría para conducirnos en este mundo conforme al propósito por el cual fuimos creados? ¿En dónde estamos buscando esa sabiduría? Si te la pasas en YouTube, en Facebook, en TikTok, esa será la sabiduría que obtendrás. Y esa está fácil de obtener. Está a un clic, a un dedito. Pero esta sabiduría requiere esfuerzo, requiere compromiso, porque es el mayor de los tesoros. Y solo con esta sabiduría es que el pacto conyugal va a permanecer. ¿Y por qué? Bueno, veamos en segundo lugar el resultado de la sabiduría. Entonces, los versículos del 1 al 4 nos muestran unos condicionales que el autor le propone, ¿cierto? A ese hijo, si recibes, si buscas, si clamas a la inteligencia, entonces van a haber resultados. Y entonces se contestan de los versículos 5 al 9. Versículo 5, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría de su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Entonces, los sí anteriores, que están en condicional, tienen un entonces ahora. ¿Apuntando a qué? A resultados. ¿De qué se tratan esos resultados? Bueno, en primer lugar, el compromiso de atesorar esta sabiduría nos lleva a entender el temor del Señor. El temor del Señor. Es decir, nos lleva a entender el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué no quiere Dios?
Todo acerca del verdadero Dios está en la búsqueda activa de sabiduría. Él es nuestro creador, el que es el principio y el fin, Él que es el ser autoexistente e inmutable, que no depende de nada ni de nadie, Él que es eterno y que no vive bajo el tiempo y el espacio como nosotros. Eso y mucho más podemos saber si buscamos activamente esta sabiduría. En segundo lugar, el compromiso de atesorar esta sabiduría nos lleva a entender que Dios es quien provee la sabiduría, que da la inteligencia y juicio al ser humano, de manera que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría de Dios nos conviene, porque Dios sabe lo que es justo, recto y bueno. Pregunta, ¿qué pasa cuando intentamos sobreponer nuestra sabiduría a la de Dios? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que definimos lo que es bueno y malo? ¿Qué pasa? Bueno, Génesis 3, y de ahí en adelante pueden leer. ¿Qué pasa? Génesis 3 es una clara demostración de que somos unos, perdónenme la palabra, unos tontos, por no decir otra cosa, y que necesitamos la sabiduría de nuestro Creador. Y gloria a Dios que está dispuesto a dar esa sabiduría y a darla en abundancia. Está dispuesto a darla en abundancia. Porque si hay un escenario en donde sí que necesitamos sabiduría, es en el escenario conyugal. Cuando uno está en el proceso de cortejo, uno se cree el más inteligente. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que uno es el más inteligente? Bueno, porque logramos la conquista. ¿Sí? Con el hablar, con los detalles, ¿cierto? Con, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿sí? Pero ya casado, uno es una bestia. Cometemos tantos errores con nuestro cónyuge, sean conscientes o inconscientes, que nos embotamos en nuestra ignorancia. Hombre, aquí hablo a los varones, ¿sí? Y a los próximos que se van a casar, ¿cierto? Y a los que no se van a casar, pero saben que van a hablar con hombres casados. Hombre, cuando tu esposa está frustrada emocionalmente, ¿sabes qué hacer? Cuando está afligida sentimental y espiritualmente, ¿sabes qué decir y hacer? Mujer, cuando tu esposo muestra preocupación, pero no está dispuesto a decir el por qué, ¿sabes qué hacer? Cuando está molesto por una situación particular, ¿sabes qué decir y hacer? ¿Qué sabiduría necesitamos para cumplir el pacto matrimonial en donde Dios nos ha creado hombre y mujer para estar unidos armoniosamente? ¿Qué sabiduría necesitamos? Definitivamente necesitamos la sabiduría del Dios que recuerden el mensaje anterior, el Dios que ha creado, deseado y definido el matrimonio. El pacto conyugal permanece por la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, el compromiso de atesorar esta sabiduría tiene implicaciones prácticas, muy prácticas. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, viendo el tercer punto en cuanto a la práctica de la sabiduría, sabemos que
todo el libro de Proverbios habla muchísimo de esto. Si hay un libro práctico en la Biblia, es Proverbios. Tremendamente práctico. Y pone la sabiduría de Dios en muchas circunstancias reales. Y aquí plantea algunas. Versículo 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Otra situación práctica, versículo 16. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Este texto plantea dos escenarios prácticos. Primero, la interacción con las personas que hacen el mal. Y segundo, la fidelidad conyugal. Solo quiero mencionar una idea del primer escenario para luego enfocarme en el escenario conyugal. Pregunta: ¿cuánta sabiduría se necesita en este mundo? ¿Cuánta sabiduría se necesita en este mundo colmado de personas que hacen el mal, quieren hacer el mal y buscan un sinnúmero de formas para hacer el mal? La sabiduría de Dios hará que a lo bueno llamemos bueno y a lo malo, malo, por sutil que parezca. Y mientras más conozcamos al Señor, más le temeremos, amaremos y obedeceremos, hasta en los más mínimos detalles. Hasta en los más mínimos detalles. Pero veamos el segundo escenario que plantea el autor. ¿Cuál es el segundo escenario? Versículo 16, la discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Cuando estaba leyendo este texto, me hice esta pregunta. ¿Por qué el autor trae a colación el pacto conyugal aquí? ¿Por qué el autor trae el pacto conyugal aquí? ¿Por qué no trae otro escenario práctico? ¿Por qué el pacto conyugal? ¿Y saben cuál es la respuesta? Espero que ustedes la sepan porque yo no sé. No tengo la respuesta. Pero lo que sí dice es que la sabiduría de Dios hará que permanezca el pacto matrimonial. La sabiduría divina capacitará al varón para que no sea seducido por otras mujeres que no sean su esposa. Hará que valore sobremanera el pacto establecido por Dios, quien une al hombre y a la mujer en santo matrimonio. Hará que tema si quiere acercarse a otra mujer que lo llevará a la insatisfacción y a la ruina. Y esto sin duda aplica también a las damas. Salomón sabía muy bien el costo de abandonar la sabiduría de Dios, el cual se fue tras muchas mujeres que desviaron su corazón a la idolatría y a la perdición. Las cosas terminaron muy mal para él, para su descendencia, para su reinado y su legado real.
¿Cómo un hombre tan sabio, cómo un hombre tan sabio pudo haber terminado así? Porque la sabiduría de Dios es un tesoro que se debe buscar y cuando se encuentra, jamás se debe abandonar. Hay quienes van a querer robarles ese tesoro, hermanos. Pero ese es un tesoro. Si no existieran bancos en el mundo y el dinero lo tuviéramos en cajas fuertes en nuestras casas, ¿ustedes se dejarían robar esa caja fuerte? ¿Qué harían por tener esa caja fuerte? Pondrían cámaras, ¿no? Alarma, pondrían clave, pondrían, mejor dicho, lo que fuera. Cuando se trata de la vida matrimonial, sí que se debe abrazar esta sabiduría, pues las tentaciones tanto para hombres como para mujeres, para abandonar el pacto son muchas, muchísimas. Pensando un poquito en el taller, cuando ves pecar a tu cónyuge, te dan ganas de continuar con él, sabiendo que hay parejas más piadosas que él. Cuando ves envejecer a tu cónyuge, ¿has pensado en continuar sabiendo que hay personas más jóvenes y atractivas? Cuando ves enfermar a tu cónyuge, ¿has siquiera pensado en continuar cuando hay personas más saludables y prósperas? Y esto es más real. Cuando ves a tu cónyuge incrédulo, ¿has sido tentado o tentada en cuanto a la idea de abandonar el pacto cuando hay creyentes solteros que son una mejor opción? ¿O que es mejor estar solo que mal acompañado? Familia, el pacto conyugal permanece si permanece en nosotros la sabiduría de Dios. Este texto es muy significativo, mis hermanos y amigos, porque la propuesta del autor es que nuestra relación horizontal va a depender de nuestra relación vertical. No podemos conocer y amar a nuestros cónyuges si no conocemos y amamos a Dios primero. Dios nos ha dado su sabiduría para andar conforme a su voluntad. Pero aún mejor, y mucha atención a esto, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que esa búsqueda de sabiduría sea real, sea intencional y sea intensa. Sin Jesús en nosotros es imposible apreciar y buscar la sabiduría y la inteligencia de nuestro Creador. Sin Cristo, como lo decía antes, seremos unos tontos, creyendo que el mal paga bien, creyendo que abandonar el pacto matrimonial vale la pena. Pero con Cristo sabemos lo siguiente, versículo 20. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Termino con esto y mucha atención. Los insensatos no durarán mucho en este mundo. Y si llegan a durar, no la pasarán bien. Y si la pasan bien, no será en la eternidad. Pues para el autor del texto, el abandono del pacto matrimonial
es una muestra de quien va camino a la muerte.